Oseas capítulo 1, vamos a continuar con lo que hemos hablado ayer. Ayer hemos visto una observación base del libro de Oseas y hemos dicho que Oseas, este libro fue escrito aproximadamente en el año 725, allí es una mala cuenta, ¿no? Quiero retractar un poco. En el año 725 o 727 a.C. ¿Por qué? Porque según algunos analíticos dice que después de 3 años Dios va a dar la ejecución, su juicio base a la rebeldía del pueblo de Israel. O sea, había profetizado 40 años. Y ustedes se imaginan la paciencia que Dios ha tenido con este pueblo, el pueblo de Israel. Y yo me pongo a pensar sobre la paciencia que Dios tiene aún con la iglesia, aún con este tiempo en el cual estamos viviendo. Hemos dicho justamente para Dios, no será nada difícil de poder eliminar al pueblo de Israel y quedarse con Judá o buscar otro pueblo y adiestrar. Pero Dios no lo hizo, ¿por qué? Porque Dios ya había tenido prácticamente un sentir en su corazón de amar al pueblo de Israel. Y Dios amaba al pueblo de Israel justamente por medio de la promesa que hizo a sí mismo cuando hizo con Abraham, con Isaac y con Jacob, y aún con su siervo David. Pero lo más maravilloso sobre este libro es que 40 años Dios estuvo hablando al pueblo de Israel por medio del profeta Oseas. Y hemos dicho ayer también de que ya Dios ya no iba a hablar de palabras porque prácticamente el pueblo como que se aburría, llamémoslo así, a escuchar la palabra de Dios. Muchas veces estamos como el pueblo de Israel porque cuando llega la prosperidad, cuando tenemos bendición, como que ya nos olvidamos de Dios. Eso es lo que pasaba con el pueblo de Israel. Ya para muchas personas, cuando hay bendición, se puede decir, o cuando tenemos una buena economía, ya no necesitamos de Dios. Ya tengo lo que queremos. Estamos como los 10 leprosos que cuando buscaron a Jesús, solamente buscaron a Jesús para ser sanados de su cuerpo físico, pero más no buscaron a Jesús para que ellos también tuvieran la salvación eterna, como los samaritanos. Es lo que pasa hoy en día, en estos tiempos. La gente busca de Dios, pero solamente busca de Dios para que Dios aplaque su ira y tenga misericordia y pueda dar la salida sobre la pandemia. Eso es lo que la gente busca. ¿Cuántas veces hemos pasado, o el mundo ha pasado por ciertas circunstancias difíciles y han clamado a Dios y Dios ha suplido la necesidad del mundo? Pero cuando pasa la circunstancia, ¿qué hace el pueblo de Israel? Perdón, ¿qué hace el mundo? Nos olvidamos de Dios y estamos más pendientes en nuestra posesión. Estamos más buscando nuestro interés propio, mas no buscamos a Dios dándole gracias. Una vez compartí sobre este hombre cuando estuvo en el hospital y tenía que pagar. El doctor le dice, señor, tiene que pagar ya, debe un mes sobre la cama del hospital y el oxígeno. Y el hombre, el viejito, le dice, se pone a llorar. Y el doctor le dice, ya no llores porque ya su deuda ha sido cancelada. ¿Y qué hace el viejito? Sigue llorando. Y el doctor dice, ¿por qué lloras? Ah, es que no lloro por mi deuda. Es porque ahora me doy cuenta que por un aire artificial tengo que pagar. Sin embargo, tengo más de 80 años y durante más de 80 años no me he dado cuenta sobre el aire puro y fresco, gratuito que Dios me da. Y ni siquiera le he agradecido a Dios. Esa es la circunstancia de nuestras vidas. Eso es lo que Israel estaba viviendo. No estaba siendo agradecido con Dios. Como hoy en día, de que la gente no estamos agradecidos con Dios. Si nosotros ponemos a pensar, a analizar sobre la circunstancia, ponemos a pensar sobre la vida de todo el transcurso de los años, mira cómo el mundo
cada día ha ido mejorando su situación, cómo ha ido avanzando la tecnología. Tenemos aviones, helicópteros, naves que van a otro planeta. Tenemos justamente pues muchas cosas hermosas, bonitas. Tenemos el celular, la computadora, cosas que nos ha dado. Pero qué pena que lastimosamente lo hemos tomado no para buscar de Dios por medio de la tecnología, sino simplemente para satisfacer nuestros deseos y muchas veces nuestro deseo carnal. Y nos apartamos de Dios. Eso es lo que pasó con Israel. Israel era prosperado, era bendecido, pero estamos igual que Israel. La diferencia que hemos sacado, o no una diferencia, es que la bendición material tenía Israel, pero había una decadencia espiritual. Es lo que se ve hoy en día. Hay una decadencia espiritual aquí en la tierra en nuestro tiempo. No tanto con el mundo, sino con los mismos cristianos hoy en día, que ya no tienen ese amor, esa preocupación de buscar de Dios. Estamos viviendo una vida religiosa, una vida de fanatismo. Simplemente esperamos que llegue el día domingo para ir a la iglesia y simplemente para alabar a Dios. Y esto conforme ya queremos alegrar el corazón de Dios simplemente con un domingo en la tarde o en la mañana. Eso es lo que hacía Israel. Israel estaba justamente esperando el Sabbat. Y yo puedo ver Israel, está en grupo, pero ¿qué pasó más adelante? Si vemos otra cosa de la historia, vemos que Israel comenzaba a hacer lo malo. Solamente buscaba de Dios prácticamente por una rutina. Su vida había hecho una monotonía, como se puede decir, ¿no? Por cumplimiento es lo que se ve hoy día. Es por eso de que Dios tiene que poner mano dura. Y como dije ayer, Dios no quiere esta pandemia. No es como, escuché, como dije ayer, no es como dicen, ¿no? Que mientras que el hombre gobierna el mundo, Dios no puede hacer nada. Mentira, ese es falso. Es una mala enseñanza. No sé quién le ha enseñado así a esta cristiana. Si Dios no hace nada, no es que Dios no haga nada. Dios sí puede hacer muchas cosas. Pero Dios permite esta pandemia mayormente es porque quiere que el hombre se dé cuenta de sus pecados, de sus errores. Aún nosotros los cristianos hablamos del mundo, hablamos de Israel. Pero ¿qué hay de nosotros? Examinémonos. ¿Cómo estoy yo con mi esposa? ¿Cómo estoy yo con mi esposo? ¿Cómo estoy viviendo en el hogar? ¿Cómo están mis hijos? ¿Cómo estoy adiestrando a mis hijos? Ese es el problema que existe. Simplemente vamos a la iglesia y hacemos una vida social. Y a veces estamos yendo para ser mirados por los hombres. Qué bonita familia, cómo van a la iglesia. Cuando nosotros mismos vivimos engañados, porque muchas veces en el hogar existe problema, discusión, insultos, ofensas, maltrato. No queremos leer la Biblia. ¿Acaso Dios no se da cuenta de eso? Y yo me pregunto, ¿por qué las iglesias también están cerradas? ¿Y sabe por qué las iglesias también están cerradas?